Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con el canto del Damodara Ashtaka. Ashtaka. ¿Qué significa Ashtaka? ¿Os acordáis? 8. Ashta es 8 y Ashtaka con el sufijo ka, óctuple, el sufijo que implica la idea de que consta de 8 partes, como el Shiksha Ashtaka o Shikshashtaka, que es la instrucción en 8 partes, ¿no?, de Chaitanya Mahaprabhu. Y aquí es el Damodara Ashtaka, que es el himno en 8 partes sobre Damodara. Es del Padma Purana, en realidad es un fragmento del Padma Purana. Fijaos que originalmente no es una canción propiamente dicha popular, sino que es un fragmento del Padma Purana, y por eso tiene una gran belleza desde el punto de vista de figuras retóricas también. Veremos alguna cosa. Bueno, Damodara Ashtakam. Damodara, ¿cómo lo seccionáis? ¿Os acordáis? Damo, muy bien. Uddara. ¿Y qué vol dir damo? ¿Qué significa damo? Sí, cuerda, cinturón, faja, muy bien. ¿Y uddara? Sí, cintura, vientre, belly, ¿qué digan? Entonces, Damodara sería el compuesto nominal, ¿no? Digamos que el lila, ¿no?, el juego trascendental en el que Madre Yashoda ata al Señor Krishna por la cintura, porque es muy travieso y se dedica a robar mantequilla por el vecindario. Y bueno, se dice que en el Damodara Ashtaka se explica el Vishesha Tattva, especialmente en la primera estrofa, Vishesha Tattva, Vishesha Rupa y Vishesha Lila de Krishna. Aquí Damodara es un nombre de Krishna bebé, ¿no?, Krishna pequeño. Alude a ese pasatiempo de infancia. ¿Y qué vol dir Vishesha? ¿Qué significa? Vishesha. ¿Qué significa Vishesha? ¿De qué raíz? Vishesh. Vishesha quiere decir distintivo, distinción, aquello que distingue o que califica o que describe las características particulares que posee alguien o algo. Entonces, la verdad tattva o la esencia distintiva de Damodara, la forma distintiva y el juego que lo caracteriza, ¿no? Entonces, la verdad distintiva está en la primera, en la primera línea, y es Ishvara y Sat Chit Ananda, que por Sandhi se convierte en Sat Chit Ananda. Namami, ¿os acordáis de la primera expresión verbal que aparece? Es Namami, que es la tercera persona del singular del presente de, que quiere decir inclinarse, ofrecer respetos. Namami, yo me postro ante Ishvara, que es Satchitananda Rupam. Decíamos que Ishvaram y Satchitananda Rupam están en acusativo, son en este caso el objeto de adoración. Y Ishvara y Satchitananda se concibe como el Vishesha Tattva, es decir, lo que caracteriza o lo que distingue quién es Krishna, ¿no? Es el controlador supremo y es Satchitananda Rupa, es la manifestación o la forma de eternidad, conciencia y bienaventuranza o felicidad espiritual. Vishesha Rupa se refiere a toda la descripción que hay en este fragmento del poema, que habla de sus pendientes, de sus kundala, sus pendientes oscilantes, cuando habla de su cabello, que es tan negro, que tiene reflejos ¿de qué color? ¿Os acordáis? Azul. Es tan negro, que tiene reflejos en los tirabuzones que tiene, ¿no? Tiene como el cabello rizado, y en sus rizos hay reflejos de tono azulado, incluso rojizo, ¿no? Todo eso es el Vishesha Rupa, ¿no?, lo que distingue la forma de Krishna bebé. Y Vishesha Lila es este lila o este juego trascendental concreto, que es Krishna escapándose de su madre
fingiendo temor de su madre. Y finalmente, la palabra clave, ¿os acordáis de la palabra clave de todo el fragmento? La palabra clave es bhakti badham. Bhakti badham. Esto decíamos que era un participio. ¿Qué quería decir? Sí, bueno, la raíz verbal es band, que seguro que os suena, que es atar, atar, ligar, band, cerrar también en el ámbito de los asanas. Y badham, bueno, es un poco irregular porque no tenemos la N, cae la N, pero el participio de band es badha, por sandhi, interno en este caso, tenemos badha, que quiere decir atado. ¿Atado por qué? Por el amor. O sea, ¿os acordáis, no? Madre Yashoda intenta atar por la cintura a Krishna para atarlo al mortero y no hay manera, no le llega la cuerda, no le llega. ¿Cómo ligar o atar a aquello que es Ananta y Achintya? ¿Qué vol dir Ananta y Achintya? Ananta y Achintya. Aquello que intentan los yogis, ¿no? Limitar o atar aquello que es infinito y aquello que es inconcebible. ¿Cómo poder atar lo infinito y lo inconcebible? Solo a través de la entrega absoluta de Madre Yashoda. Entonces Krishna dice, bueno, pues me dejo atar, porque yo quiero. Soy Swarat, pero como veo que te esfuerzas tanto y me quieres tanto, me voy a dejar atar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Bhakti Badham podríamos decir que es la palabra clave o la leitmotiv del fragmento. Y desde el punto de vista de figuras retóricas que decíamos de belleza, por ejemplo, en la segunda estrofa, cuando dice Rudantam muhurnetra yukmam brillantam karam bhoja yukmena satam kanetram, habla de netra, ¿no? ¿Qué era netra? ¿Os acordáis? Ojo, hoy sí, de la raíz ni más el sufijo tra con grado guna, ¿no? Netra es los que guían directamente, ¿no? Ni es guiar, netra, instrumento de guía, los ojos. Entonces dice, netra, yukman. Yukma aquí quiere decir pareja, como par de. Su par de ojos de loto, que son frotados, porque está llorando, dice, Rudantam muhur. Muhur quiere decir constantemente, ¿no? Llora constantemente y se frota sus ojos de loto con sus manos de loto. Con el par de manos de loto, yukmena, aparece yukman y yukmena. Por tanto, en acusativo y en instrumental, pero es la misma palabra. Con su par de manos de loto, frota sus dos ojitos de loto. ¿Vale? Entonces es un juego ahí. Muhur netra yukman brillantam. Kara ambhoya. Kara ambhoya yukmena quiere decir con sus manos de loto. ¿Vale? Kara. ¿Lo veis? Kara ambhoya yukmena. Con el par de sus manos de loto, el loto de sus manos, porque es poético, es ese tipo de compuesto rúpaka, ¿qué hace? Frota el par de ojos cual loto, muhur netra, bueno, o el par de ojos. Y en la segunda línea, cuando dice trireka, ¿os acordáis lo que era esto, no? Trireka, las tres líneas, dice trireka, Kanta, Stita, Graivam. Graivam, ¿os acordáis qué era? Graivam. Graivam es collar, ornamento, aquí son los collares. Collares que están situados, Stita es el participio de está. Collares que están situados, ¿dónde? Sí, canta, en el cuello, en la garganta, en su cuellito, porque es bebé, ¿no? En su cuellito de tres líneas. Está diciendo sutilmente, es que no es un niño cualquiera, es trireka, tiene las tres líneas, por tanto es Vishnu mismo. Y bueno, desde el punto de vista de figuras hay muchas, pero nos tomaría
mucho tiempo ahora. Varam deva moksham na moksha vadimba en el 4. ¿Veis aquí el juego sonoro también? Varam deva moksham. No quiero el don, ni siquiera quiero el don de la liberación. Varam deva moksham na moksha vadimba. Nachanyam vrineham vareshadapiha. Y aquí tenéis un pronombre interrogativo, ahora que estamos haciendo los pronombres interrogativos. Kim aniaich. Lo único que quiero es que tu forma, tu rupa, como Bala Gopala, esté constantemente en mi mente. Kim aniaich, ¿qué más puedo pedir? No quiero ni la liberación, solo quiero eso, ¿no? Y bueno, también desde el punto de vista de lengua, también es interesante que en la última estrofa aparece namas, y tanto namas o namaj como namaste o namo namaha, buenas, normalmente rigen o van acompañados de qué caso. Namami puede ir con acusativo, pero namas, namaste, suele ir acompañado de palabras en qué caso, ¿no? Om Namo Narayanaya, Om Namo Keshavaya, Om Namo Vasudevaya. Dativo, la desinencia de dativo por excelencia es aya, ¿vale? Bueno, cuando son palabras de tema en a. Entonces, la mayoría de las palabras que aparecen en esta estrofa, aunque no lo parezcan, son dativos, porque son de diferentes declinaciones. Namaste stu damne spurat dipti damne. Es poético. Dice, ofrezco mis respetos a la cuerda de Madre Yashoda. Primero empieza adorando a la propia cuerda que ata al niño Krishna, ¿no? A esa cintura tuya de luz, que es como los universos, ¿no? Y al final dice, Namo Radhikayai, que es el dativo femenino, ofrezco mis respetos a Radhika, Tuadilla Priyayai, y al final, Namo Nantalilaya, y ofrezco mis respetos a qué? Nantalilaya, ¿qué es esto? Es un sandhi también de Ananta Lila. En este caso en dativo, ¿qué es? Ofrezco mis respetos a tu Ananta Lila, esto, o tus Ananta Lila. A tus juegos eternos, ¿no? A tus juegos infinitos o a tus juegos ilimitados, ¿vale? Entonces se supone que en esta última estrofa está el clímax de la canción, ¿no? Porque ofrezco mis respetos a la cuerda, a tu cintura, a Srimati Radhika, tu querida Srimati Radhika, y a tus juegos eternos, ¿no? Entonces aquí hay como mayor emoción en el canto o en la recitación, ¿vale? Doncs va, la cantamos entera hoy. Ahora ya sabéis lo que estáis cantando, así que a la hora de cantarla tenéis que pensar lo que estáis diciendo. Namam Ishvaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Vijolukalatavamanam Param Ristamatiantato Drutya Gopya. Namami Ishvaram Satchitanandarupam Lasat Kundalam, los pendientes oscilantes, y el Brajamanam por la tierra de Gokula. ¿Vale? ¿Qué? ¿Lo hacemos todos ya juntos? ¿Sí? A ver cómo suena esto. Namam Ishvaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Vijolukala Dhavamanam Param Vrishtam Atyantato Drutya Gopya Rodantam Murnetra Yukman Mrijantam Karam Bhoja Yukmena Sartankonitram Moho Shvashakam Patrire Kakakantha Stita Graivam Damodaram Bhakti Bhadham Iti Drikshwalilabhir Ananda Kunde Swaghosham Nimajjantam Akyapajantam
Tadiyeshitagyeshu bhaktairjitatvam punah prematastam shata varam deva moksham na mokshavadim va na chanyam vruneham vare shadapiha idam te vapurnatha gopalavalam sadam me manasya virastam kimanyai idam te mukam bhoja atyantanilair vritam kuntalai snigdha raktascha gopya Muhus chumbitam bimba raktadharam me monasya virastam malam lakshalabhai Namo devadamodarananta vishnu prasida prabho dukkha jala Kripa drushti vrishtyati dinam vatanu Gruhani shamamakya medyakshik drishya Kuberatmajo badham urtyaiva Tvayamuchito bhakti vajo Tatha prema bhaktim swakam me prayacha Namokshe graho mesti damodareha Namaste studamne spuradipti dhamne Tvadiyo darayatha Namo radhikayai tvadiya priyayai Namo nantalilaya devaya Muy bien. Uttamam. Por cierto, ¿qué significa chumba o chumbati? Beso, ¿eh? ¿Esto os acordáis? Chumba, chumbati, ¿eh? Chumbita, chumbita, besado, chumbita. Muy bien, bueno, pues como hemos dicho, vamos a hacer un repaso del tema del sandhi, especialmente para aquellos que necesitan profundizar para poder traducir adecuadamente. Que vaya muy bien, namaste. Gracias. Lo habréis visto escrito de las dos formas y las dos son correctas. ¿Cómo es posible? Es posible porque diferentes escuelas de fonéticas, diferentes escuelas establecen diferentes pequeñas variantes en las reglas de alteración fonética. Por ejemplo, en algunas escuelas se establece que el contacto entre la oclusiva nasal labial, ¿no? La oclusiva labial nasal M y la oclusiva dental aspirada da como resultado una N. ¿Por qué? Porque la descripción concreta es que por el contacto esa labial se convierte en dental, es decir, cambia su punto de articulación, adopta el punto de articulación de la consonante siguiente. Eso es lo que dicen algunos tratados. Entonces, en ese caso sería sandhi, ¿vale? El caso de samdhi, en el fondo, no deja de ser una manera de transcribir de forma distinta algo que, si no es exacto, es muy similar. Y ¿os acordáis de qué raíz deriva? Raíz con prefijo. ¿El prefijo cuál debe ser? Sam, muy bien. Sam es el prefijo y la raíz, dha, muy bien. ¿Qué quiere decir? Colocar, perfecto. Sam junto con
dha, colocar. De hecho, para los que habéis hecho griego, está relacionado con el syn del griego y con el cum latino, cum, perdón. Y dha está relacionado con el tithimi. Bueno, por si necesita transliteración. Tithimi en griego significa yo coloco y es la misma raíz etimológica. Si os fijáis, la única diferencia es que el sánscrito conserva la oclusiva sonora aspirada y el griego la ha perdido. Por tanto, eso significa que el sánscrito representa un estado de las lenguas indoeuropeas más arcaico, que se ha perdido en otras lenguas como el griego, el latín. El latín todavía simplifica más. Entonces aquí es tithimi y aquí sería dha. Samdha. ¿Y samdha qué querrá decir literalmente? Colocar junto, ¿no? Entonces samdhi se suele traducir como conjunción o como combinación, contacto, combinación, conjunción, incluso unión. Y en el ámbito de la fonética, sandhi o samdhi designa los diferentes fenómenos de alteración fonética. ¿Vale? Los diferentes fenómenos de alteración fonética, que pueden ser, en primer lugar, o pueden clasificarse en sandhi interno y sandhi externo. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre un sandhi interno y un sandhi externo? Exacto. El sandhi interno es en interior de palabra, es decir, por ejemplo, entre raíz y desinencia, entre raíz y sufijo. Y el sandhi externo es entre el final de una palabra y el inicio de la siguiente. ¿Vale? Entonces, primero vamos a poner un ejemplo de sandhi interno, porque el que nos va a ocupar hoy especialmente es el sandhi externo, el de entre final de palabra e inicio, que es el más útil para poder traducir adecuadamente, ¿no? Entonces, de sandhi interno, el ejemplo por excelencia es la palabra vach o vak, que es la misma, pero simplemente que este sería, digamos, el origen etimológico de la palabra, porque esta palabra deriva de la raíz vach, que quiere decir decir, ¿no? Hablar, decir. Entonces el origen etimológico sería con palatal, pero el final permitido sería con velar. Por tanto, lo podéis ver escrito de las dos maneras, un poco como ocurre con samdhi y sandhi. Por ejemplo, en samdhi y sandhi, ¿qué ocurre? La transcripción con anusvara parece que recoge mejor la etimología de la palabra, ¿no? Porque samdhi se asemeja más al prefijo sam, ¿no? En cambio, en sandhi, digamos que tenemos enmascarado el origen etimológico. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Este es el final permitido, pero esta forma, digamos, de transcribirlo refleja mejor el origen etimológico. Vach es decir, y vach, con a larga, esto es verbo o raíz verbal y esto es sustantivo, y quiere decir, vach, ¿qué es? Muy bien, voz. Voz, incluso puede querer decir palabra, y está relacionado con el latín, vox, está claro, ¿no? Voice, también del inglés, bueno, ya sabemos que el inglés toma muchos préstamos, pero está claro que en este caso vach y vox son de la misma raíz etimológica. Y hay una deidad femenina que también se puede designar con el nombre vach. Es decir, cuando vach se convierte en un nombre propio, designa una deidad femenina. ¿Qué será? Saraswati, no podía ser otra. La deidad del conocimiento, las artes y la palabra. Vach, muy bien. Bueno, pues el ejemplo por excelencia de sandhi interno es vak o vach, igual, que es la forma de tema, a la cual le sumamos la desinencia de caso bihi. ¿Alguien recuerda esta desinencia de qué caso es, número? Por cierto, no lo hemos dicho, pero vach es de género, la palabra es de género femenino, siempre. Sea sarasvati o quiera decir voz, palabra, siempre será femenina. Y bihi es desinencia de qué? Plural, tiene aspecto de plural y es instrumental plural. Por tanto, lo que ocurre aquí es que vak bihi se convierte en vak bihi. Tenemos un sandhi interno, una alteración en la cual una velar sorda, una kantia, unida
a una oclusiva labial sonora se ha sonorizado. Es una regla de Sandhi interno. En el fondo es una asimilación. El fenómeno de Sandhi en realidad es universal. Se cumple, se produce en todas las lenguas del mundo. La diferencia es que los gramáticos indios son conscientes de ello y establecen sistemáticamente cada una de las alteraciones. Pero en todas las lenguas del mundo hay Sandhi. Y aquí lo que ha ocurrido es simplemente un cambio de modo de articulación. Es decir, ha pasado de velar sorda a velar sonora. ¿No? Es canti igual, es velar, pero en este caso es aghosha y en este caso es ghoshabad. Pasa de sorda a sonora. Ha cambiado su modo de articulación, pero no el punto de articulación. Es decir, el lugar, porque es una consonante oclusiva, el lugar en el que entra en contacto la lengua con, en este caso, el principio de la mandíbula superior, es el mismo en Ka que en Ga. El punto de articulación, el sthana, es el mismo. Lo que cambia es la vibración de las cuerdas vocales, es decir, mayor o menor vibración de las cuerdas vocales que hace que un sonido sea sordo o sonoro. ¿Vale? Y, bueno, otra manera es aprenderlo de memoria, ¿no? Uno puede ir por la lógica o aprendérselo de memoria o las dos cosas. Entonces, es un ejemplo de Sandhi interno porque la raíz, bueno, en este caso la forma de tema, se ha alterado por contacto con la desinencia de caso. ¿Vale? Es un Sandhi en interior de palabra, es un Sandhi interno. Como estos Sandhis por lo general ya nos vienen dados, no nos preocupan tanto ahora. Ahora lo que nos preocupa es el Sandhi externo. ¿Vale? ¿Sí? Se ve claro, ¿no? Muy buena pregunta. Sadhu Prishta Osmi. Soy bien preguntado. ¿Qué significa? ¿Qué creéis que quiere decir? Sí, verbalmente, es plural, literalmente sería con palabras, ¿no? A través de las palabras o la voz como instrumento, ¿no? Y quiere decir eso verbalmente, tiene casi valor de adverbio, ¿no? Bakbihi quiere decir mediante las palabras, verbalmente, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el Sandhi interno. De momento nos podemos olvidar del Sandhi interno porque lo que nos compete hoy es el Sandhi externo. Y dentro del Sandhi externo, los gramáticos sánscritos establecen tres grupos, que son, ¿alguien lo recuerda? 2.1, 2.2, 2.3. Muy bien. Swara Sandhi o Sandhi vocálico, Hal Sandhi o Sandhi consonántico y, muy bien, Visarga Sandhi, que sería el Sandhi con Visarga, ¿no? Ahora especificamos un poco mejor. Swara Sandhi, Hal Sandhi y Visarga Sandhi, dentro de Sandhi externo, ¿eh? Todo el mundo me sigue. Swara Sandhi, Swara quiere decir vocal, o sonora, o sonante, ¿os acordáis? La vocal es la sonante y la consonante Vyanjana es la consonante, ¿no? Entonces, Swara Sandhi sería el Sandhi entre vocales. Un contacto entre una vocal y otra y hay una alteración. Eso sería un Sandhi, Swara Sandhi. Alteración o contacto entre vocales. Hal Sandhi, Hal es una manera de decir Vyanjana. Vyanjana es consonante y Hal es una abreviatura propia de la terminología de Panini. Y Hal es una abreviatura para decir consonante. Entonces, Hal Sandhi es un Sandhi consonántico y eso significa que el primer elemento será consonante. El primero, no necesariamente el segundo. Entonces, en el Hal Sandhi tenemos dos tipos, ¿no? Sería Vyanjana más Swara y Vyanjana más Vyanjana. ¿Qué significa esto? Exacto, ¿eh? Consonante más vocal o consonante más consonante. Un Hal Sandhi puede ser que es un Sandhi consonántico, es decir, que el primer elemento es consonante, podría ser consonante más vocal o consonante más consonante. Y el Visarga Sandhi es aquel tipo de alteración en el cual el primer elemento, es decir, el final de la primera palabra, que es el primer elemento, es una visarga. Recordad que la visarga se
transcribe con una H con un punto debajo, y si fuera en Devanagari se transcribe con dos puntitos así. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Visarga Sandhi es en el que el primer elemento, es decir, el final de la primera palabra, es Visarga, siempre. Bueno, pues estamos en el Sandhi, Swara Sandhi 2.1. Y tenemos 6 tipos de Swara Sandhi. Ya sabéis que la tradición gramatical sánscrita es muy taxonómica, todo está bien clasificado, especificado, y lo vamos a poner como lo tenéis en el cuaderno: A, B, C, D, E. 5. 5 tipos de Sandhi. Swara Sandhi serían Sa, Varna, Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, Vriddhi Sandhi, Yan Sandhi. Esto es una N, que se vea claro. Yan Sandhi. Y bueno, este nombre es un poco... No, me parece que es primero con A. Es un nombre que alude al resultado del Sandhi, no tiene demasiado sentido la nomenclatura. Es primero con I, perdón. Es I, Au, Sandhi. Simplemente es el Sandhi en el que I dará, por resultado ya veremos cómo, dará esto, y esto dará esto. Y por eso, digamos que la nomenclatura a lo que alude es al origen y el resultado, nada más que eso. Ahora lo veremos. No, son 5. Son 5. He dicho 6, pero son 5. Quería añadir uno más. Muy bien. El primero, Savarna Dirgha Sandhi. Es el Sandhi entre Savarna, dos vocales con el mismo timbre vocálico. Varna quiere decir color, variedad, pero en fonética quiere decir fonema, y aquí se alude al timbre vocálico, no necesariamente a la cantidad, pero sí al timbre. O sea, será una conjunción entre A y A, o A y A, entre I o I, pero nunca entre I y U. Tiene que ser el mismo timbre, ¿vale? Savarna. Y el resultado será ¿qué? Una vocal ¿de qué tipo? Dirgha, que quiere decir larga. Es un sandhi muy sencillo que se puede decir que sería algo así. Este lo tenéis por la mano, ¿no? O más A dará A, muy bien pronunciado. O más A más O y A más A, porque no tenemos más allá de una vocal dirgha. Bueno, recordad que en época védica sí que existen 3 cantidades de la vocal. En época védica tenemos hraswa, dirgha y pluta. Pluta es la vocal prolongada, o sea, la vocal pluta es incluso más larga que la vocal dirgha. La vocal breve sería un matra, la vocal hraswa es un matra, la vocal dirgha, ¿cuántos matras son? 2 matra, por tanto dobla la cantidad. Y la vocal pluta, que quiere decir prolongada, ¿cuántos creéis? 3, muy bien, 3 matra. ¿Vale? Bueno, ejemplo. Yo os pongo el resultado y vosotros me decís el origen. Nanya Pantha Vidyate, que es una expresión que aparece en el Shvetasvatara Upanishad y en muchos Upanishad. Aparecen muchos Upanishad, entre ellos el Shvetasvatara Upanishad, aparece también en el Rig Veda, en el Purusha Suktam, ¿no? Lo de Nanya
Pantha. ¿Y qué vol dir això? Bueno, primero decidme cuál sería el origen de esto. Vamos a ponerlo encima. ¿Esto deriva de qué? No tiene más misterio, ¿no? Claro que podríamos decir, esta podría ser larga o esta también. Hay que saber el vocabulario, ¿no? Nania pantha vidyate. ¿Y qué quiere decir esto? No, ania pantha. No, ania. Otro. Pantha. Sí, ninguno, ¿eh? Ningún otro, estaría bien, ¿no? No, ania, ningún otro. Pantha. Path, es el path del inglés, path. Camino, ¿eh? Pantha es camino, sendero, vía, método, por el contexto. Vidyate es conocido, es la pasiva. Vid, ya, te. No hemos visto la pasiva todavía, pero aquí tenéis un ejemplo de pasiva perfecto. Es conocido, ¿no? De la raíz vid. No es conocido otro camino para la perfección humana, ¿no? Es típico de Upanishad y también aparece en el Purusha Sukta. No es conocido otro método. De hecho, en el Kali Santara Upanishad aparecía algo similar en la conferencia, ¿no? Dice, no hay otro camino que Harinama, ¿no? El cantar el nombre de Hari. Nania pantha vidyate, ¿vale? Bueno, este sandhi no tiene más misterio para vosotros. ¿Qué intuís del segundo? ¿Cuál será el resultado del sandhi? Bueno, hemos puesto A, pero obviamente sería lo mismo con I, ¿no? I más I, perdón. I más I daría I y todas las combinaciones, y U más U daría U y todas las combinaciones posibles, ¿no? No tiene más misterio. El interés aquí de la nomenclatura es que alude a la idea de savarna, que quiere decir vocales del mismo timbre, ¿vale? Desde el punto de vista de sandhi no tiene misterio. El guna sandhi, ¿cuál será el guna sandhi? ¿Cuál será el resultado de un guna sandhi? El resultado será guna, por ejemplo, A más I, A más U, ¿qué? O, y A más Uri, este es menos frecuente, pero... Ahora, vamos a ver qué ejemplo tenéis en el temario, a ver si nos sirve. Bueno, tenéis Bhagavad Gita. Perdón. Tvayoktam aparece, esto aparece en la, si luego queréis ver el shloka completo, Bhagavad Gita 11.1. También porque es interesante ver el contexto. Tvayoktam deriva de Tvaya Uktam. Muy bien. Por tanto, A más U dará O. ¿Y esta A qué? ¿Breve o larga? No podríamos saberlo por sandhi, pero quizás sí por morfología. ¿Qué creéis? Larga. Si lo pregunto es que es larga, ¿eh? Y además, Tvaya es... Además que sabéis las declinaciones de los pronombres, que son irregulares. ¿Y Tvaya qué es? Tvaya. Es el instrumental de tuam. Es el instrumental de tuam. ¿Por ti qué? ¿Qué es uktam? Dicho, muy bien. Es el participio irregular de vach. Por ti dicho. Sí, es verdad, tiene aspecto de femenino por esa larga, pero no. Tvaya uktam quiere decir por ti dicho, ¿eh? Y es Bhagavad Gita 11.1, y si queréis contextualizar, es en el momento en el que Arjuna le dice a Krishna, por las palabras dichas por ti, ¿no? Después de haber dicho tú estas palabras, mi ilusión se ha disipado, mi confusión se ha disipado. ¿Qué palabra utiliza Krishna, Arjuna, ahí? Para decir confusión, ilusión. Moha. Dice, por tus palabras, mi moha, confusión, se ha disipado. Es muy significativo, por el contexto, me refiero, que es el primer shloka del capítulo 11. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el capítulo 10? ¿Por qué le dice esto en el capítulo 11? Se dice que el capítulo 10 es especialmente importante y en este momento, porque en el capítulo 10 está el Chatur Shloka. ¿Qué es el Chatur Shloka? ¿Qué vol dir? ¿Qué significa? Los 4 shlokas, que son el 10.8 y los siguientes, 10.9, 11 y 12. Y el 18 es el que dice Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samambitaha. Entonces aquí
Arjuna dice, Aham Sarvasya Prabhavo, yo ya sé que tú eres la causa de todas las causas, es decir, ya sé que no eres mi amigo, simplemente, no eres un amigo común mortal, sino que eres la fuente de toda existencia. ¿Y qué ocurre en el capítulo 11? En el capítulo 10, digamos que la instrucción de Krishna ha disipado la confusión de Arjuna. Y en el capítulo 11, ¿qué ocurre? Que lo hemos estado cantando en clase. Le muestra la forma universal. Cuando él dice, mi ilusión se ha disipado, mi confusión, ya sé quién eres, entonces le muestra la forma universal. ¿Vale? Es decir, que es para beneficio de los que todavía no estaban tan iluminados como Arjuna. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues todo esto para el Tvayoktam. Tvayoktam, Sandhi, Guna Sandhi. Vriddhi Sandhi, ¿cuál será el resultado de un Vriddhi Sandhi? Pues obviamente, ¿no? Será algo como hay, ¿eh? Por ejemplo, en el Vriddhi Sandhi tenéis A más E, hay. A más O, ¿qué? Au, ¿vale? Y A más hay. Perdón, O más hay también, ¿eh? Por tanto, A más au, ¿vale? Lo primero yo creo que ya lo tenéis asimilado, lo segundo quizá no es tan frecuente, pero nunca está de más. Y el ejemplo es, bueno, siempre quiero ponerlo detrás para que vosotros hagáis el original. El ejemplo es Pashyaitam Pandu Putranam. Y esto es Bhagavad Gita también. Uno, 3. A ver, ¿dónde está el Sandhi? ¿Cómo desglosaríais aquel Sandhi? ¿Cómo separaríais y cómo lo traduciríais? ¿Qué pone aquí? Pasha etam, ¿vale? Pasha etam, A más E, hay. Este, bueno, nos ha salido alguna vez, pero no es de los más frecuentes. ¿Y qué significa esto? Pasha. Mira, segunda persona del imperativo, mira etam, mira esta fuerza militar, y Panduputranam, ¿en qué caso está? Sí, en genitivo plural. Anam, es la desinencia por excelencia de genitivo plural. Anam. Por tanto, mira esta fuerza militar, ¿de quién? Exacto, de los hijos de Pandu, aquí en la batalla. Eso sería el Vriddhi Sandhi, también porque es interesante ver cómo definen los propios gramáticos las diferentes alteraciones. Vamos al Yarn Sandhi. El Yarn Sandhi es aquel Sandhi en el cual en el resultado habrá una semivocal. Yarn es también una abreviatura para referirse a las semivocales. En este caso el resultado será o ya, o ra, o va. ¿Vale? Una de estas tres semivocales. Por ejemplo, I, esto sería Yarn Sandhi, I, vamos a hacerlo más arriba, I más A ver, vosotros decidme qué puede dar. Muy bien. Y si fuera I más A, ¿qué? Ya. Ahora bien, I más A, cuidado porque como esta semivocal no tiene cantidad. Y esto, más esto, ¿vale? Quizá en primero veíamos solo el primer ejemplo, ¿no? Y ahora lo vemos más. U más A, ¿qué creéis que dará? Sí, y bueno, todas las combinaciones siguientes. I más E. Muy bien. Y por último, U más E dará y Ri más A quedará Ra. Fijaos que, bueno, lo tenéis en el temario, En el Yarn Sandhi, la primera vocal es siempre distinta de A o A. ¿Vale? La primera vocal nunca será A ni A. Cualquier timbre que no sea ni A ni A. Es decir, vocal breve A o vocal larga A.
Y la segunda, la característica de la segunda vocal es que siempre tendrá un timbre distinto a la primera. La segunda vocal siempre tendrá un timbre distinto a la primera. Por tanto, nunca será I más I, porque entonces sería Savarnat Dirgha Sandhi. O U más U, o lo que sea. Muy bien. Vamos a el último Sandhi vocálico. Ay, perdón. Bueno, dejo esos últimos. Bueno, estos vamos a poner 3 ejemplos solo. Será simplemente I más A. ¿Qué creéis que dará esto? Sí, con A larga, ¿eh? Au más A, Ava. Y unos que son quizá más importantes, que serían E más A, que dará E más elisión, y O más A, que dará O más elisión. Estos dos realmente son los más frecuentes y los más importantes. ¿Vale? Por ejemplo, Tepi. Vamos a poner Tepi simplemente. Bhagavad Gita. Gita 9.23, por si queréis ir a consultar. ¿Qué será Tepi originalmente? Te a pi. De te a pi surge Tepi, es decir, elisión de la vocal inicial. Te, ¿qué vol dir te? Pronombre demostrativo. Ellos, muy bien, ellos. Y a pi quiere decir muchas cosas, pero aquí es incluso. Incluso ellos, api puede ser también, aunque, incluso, puede ser marca de oración interrogativa a inicio de oración, pero aquí quiere decir incluso. Incluso ellos me adoran, porque está hablando de la adoración de los devata. Dice, aquellos que adoran, por decirlo así, a los ministros de Dios, ¿no? Más que a otros dioses, a seres de orden superior, a los devata, indirectamente también me adoran a mí, que soy la fuente de todo, ¿no? Es como, pues para adorar al ministro, adora al rey, ya, ¿no? Es la idea. Tepi. Ya está, ya tenemos el Sandhi vocálico. ¿Qué os parece? Ahora lo tenéis bien estructurado. Vamos al Sandhi consonántico. Hal Sandhi. Tenemos solo 2 tipos. Hal Sandhi, que sería el 2.2, y vamos a decir, bueno, A y B, ¿no? Sería, hemos dicho, Vyanjana más Swara, y Vyanjana más ¿qué? Vyanjana más Vyanjana, porque no hay más combinación posible, ¿no? En el primer caso, bueno, lo más importante sería que K más Swara dará ¿qué? A ver si alguien me lo sabe decir. Cha más Swara. ¿Qué dará? ¿Qué dará? Muy bien, dará su correspondiente sonora, la G. La Cha quedará. Dará la Ya. La Ta quedará. Da, muy bien. La D. Ay, perdón, la T. Dará D. Y la P. Muy bien. Esto es que te sabes el Akshara Samamnayika. Bueno, en realidad aquí ¿qué ha ocurrido? Una asimilación en la cual la consonante sorda, por encontrarse con la vocal que siempre es sonora, se convierte en sonora, se sonoriza. Es decir, ¿qué ha cambiado? ¿El modo o el punto de articulación? El modo cambia la vibración, pero no ha cambiado el punto. Porque esta es velar, esta es palatal, talabi, esta es palatal, esta es murdhania y esta es murdhania, esta es dantia, esta es hostia y esta es hostia. O sea que el punto de articulación, el stana, es el mismo, el punto de articulación. Lo que cambia es de sorda, aghosha, a ghoshavat. Ha cambiado el modo de articulación, no el punto. Ya está, estos son los casos más importantes. Y el caso más importante de Vyanjana más Vyanjana sería M más consonante. ¿Qué da?
M con puntito, ¿no? Y esto se llama Anushvara. Entonces cambia de oclusiva a Anushvara, que se supone que es una nasalización de la vocal precedente, por tanto una realización más leve. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Vyanjana Maswara, porque Anusvara, primero que es muy sencillo y segundo que hemos visto ejemplos por todas partes. Por ejemplo, Bhagavad Gita también, Tasmat Evam. Venga, vamos a ponerlo entero este, Vidit. Más que nada porque otros sandis por aquí, así haréis toda la colección. Tasmat Evam Viditvainam Nanu Shochitum Orhasi. Venga, tenéis que desglosar todos los sandis que hay aquí. Todo lo que hemos ido explicando y que se pueda aplicar en este caso. Bhagavad Gita 2.25, por si luego queréis ver el shloka completo. Tasmat evam viditvainam nanu shochitum arhasi. A ver, ¿qué tenemos? Esto deriva de... ¿Tiene aspecto de qué esto? Ya que sabéis las declinaciones de Temana. De T, ¿no? ¿Tiene aspecto de qué? Sí, de un ablativo, muy bien, ¿eh? Tasmat evam sería sin Anusvara. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que tiene aspecto de qué esto? ¿Qué debe ser este ay? ¿Sandhi vocálico de qué tipo? Por ejemplo, podría ser un Bruddhi Sandhi, ¿no? Ahora ya podemos hablar con propiedad, ¿no? Guna Sandhi, Bruddhi Sandhi o Sandhi consonántico, ¿qué es esto? Es un Bruddhi Sandhi. Entonces, tenéis que deducir, vosotros que ya sabéis un poco de gramática, ¿qué podría haber detrás? Aquí nos falta algo. Y aquí también. Muy bien. Tiene aspecto de qué? De gerundio. Final de gerundio. Por tanto, es A más que dará ay. Más I. Ay, perdón. Ahora estoy confundiendo yo, perdón. Más E. Viditva enam. Sí, de hecho lo sabéis porque conocéis el gerundio, pero esto podría ser una breve y sería exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. A más E o A. Sí. Sí, sí. Todas las combinaciones posibles. Sí, sí. Siempre que sea el mismo timbre. O sea, la cantidad aquí en este caso no importa. ¿Y aquí qué? Que me había olvidado esta larga, perdón. No. ¿No qué? Anu Sochitum. ¿Qué os parece? ¿Lo dejamos así o le añadimos algo? ¿Conocéis algún prefijo que sea anu? Sí, ¿no? Pues entonces es que es anu. Esta es la pregunta con trampa. Anu, sí. Vale, ¿y ahora qué quiere decir? Que esto en primero era demasiado pediros traducir esto, pero ahora ya no es demasiado. ¿Qué vol dir això? Va. Tasmat, por lo tanto, evam. Así por lo tanto, Tasmat evam, así por lo tanto, viditva enam. ¿Qué será viditva? ¿Cómo lo traduciríais? Muy bien. Tras haber conocido enam, es un fragmento en el que está hablando, el capítulo 2, está hablando del alma. Digamos que describe al alma como ananta y achintya, que volía dir infinita, eterna, y onityam, y ananta onityam, y achintya, inconcebible, ¿no? Conociéndola a esta, conociendo las características del alma, como eterna, infinita, imperceptible, inconcebible, lo que sea, na anusochitum arhasi. ¿Qué es esto? Na, el adverbio de negación. ¿No qué? Muy bien. Anusochitum es el infinitivo de anu shuch. Anu puede ser de repetir una y otra vez la lamentación, no debes lamentarte una y otra vez. Y arhasi es la segunda persona del singular de ese verbo que quería decir algo muy particular. A ver si alguien se acuerda.
Arg. Claro, anusuch es lamentarse, pero arg había una manera de traducirlo muy particular. Es como, no eres digno de, o sea, se puede traducir como, no debes lamentarte, pero arg es que tú no eres digno de lamentación. Tú, Arjuna, no eres digno de lamentarte así, ahora que ya conoces la naturaleza del alma, arg así. Es como, no debes, pero en el sentido de que no forma parte de tu naturaleza, ¿no? No, exacto, no está en ti, no es digno de ti, o Arjuna. No, no está, me lo saco de la manga. Tasmat aquí es una expresión ya fosilizada, como si fuera un declinado, que quiere decir por lo tanto. Por lo tanto, así por lo tanto, tras haber conocido a esta, no debes lamentarte, o no eres digno de lamentación, ¿vale? Tasmativa. Bueno, todo esto simplemente ¿para qué? Pues para ver los diferentes sandhis, ¿no? El consonántico y todos los que hemos visto anteriormente. Es decir, que una T más una vocal, ¿qué dará? Pues D más vocal, simplemente se ha sonorizado. No tiene más misterio. Y solo nos queda el Visarga Sandhi, en el que el primer elemento tiene que ser siempre Visarga. Y aquí tenemos toda la colección que vimos el año pasado y vamos a añadir alguno más, porque estos sí que son muy, muy frecuentes y muy útiles. Algunos ya lo sabéis de memoria incluso. Estamos en Visarga Sandhi, que es 2.3. Vamos a copiarlos. A más consonante sonora, ¿qué dará? Este es el sandhi por excelencia. Es el primer sandhi que os aprendéis de memoria, ¿no? ¿Qué dará? O más la consonante sonora. Ahora bien, si es A más vocal A breve, solo vocal A breve, ¿qué pasará aquí? Esto ya es un poco distinto. Tenemos O con elisión de Visarga. Claro, este no nos ha salido tanto y a lo mejor no os lo sabéis. Y de vocal inicial. A más vocal distinta de A breve, cualquier otra vocal, podría ser A larga o I, U, AI, lo que fuera. A más vocal. Ahora pondremos un ejemplo de cada por si hay alguien que todavía no lo tiene claro. En cambio, A, que será propio de una desinencia, por ejemplo, en plural, más consonante sonora o vocal, que es el, vamos a poner o vocal. Puede ser consonante sonora o una vocal, no importa. Dará A más esa consonante sonora o la vocal, lo que toque. I, más consonante sonora vocal, ¿qué dará? ¿Quién lo sabe? Muy bien. Claro, estamos añadiendo un poco, para que... Entonces daría I, ir, ur, depende del caso, ¿no? Más lo que toque. Y vamos a añadir dos que son relativamente nuevas, porque en realidad ya las conocéis. Aj más cha y aj más te. A ver qué darán estas dos. También son Visarga Sandhi. Ash. Y siempre vale la pena repetir, porque hay cosas que no se... As. As. Y se escribiría junto, ¿eh? Vamos bien de tiempo. Sí. Daría esta, ¿eh? Daría A larga, pero con caída de la Visarga. Elisión de la Visarga. Sí, la que se altera en los Visarga Sandhi, observad que lo que se altera es el final de la primera palabra. ¿Vale? Bueno, a no ser que haya alguna elisión. Venga, ejemplos fáciles. Un ejemplo para cada uno de los casos.
Bala. Consonante sonora, vadati. Bala, vadati. Ahora os pongo la oración sin sandhi y tenéis que hacer el sandhi. ¿Qué quiere decir bala con A larga? Niño, bala gopala, hoy va de bala gopala, del niño. Hoy va del niño. ¿Y qué vol dir bala? Vadati. Bala, vadati. El niño, ¿qué hace? Habla, no calla. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El niño habla, ¿vale? Pregunta más bien, pritcheti. Bueno, ¿y cómo sería? Balo, vadati. Es el sandhi por excelencia, ¿no? Este ya lo sabéis. Y si digo bala, osti, ¿qué significa y cómo quedaría esto? Muy bien. Balo, pero sti. Balosti. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? El niño existe, el niño está, el niño es. Vale. Bala. Tercero, que sería vocal distinta de A breve. Bala icheti. ¿Qué vol dir bala icheti? ¿El niño qué? El niño desea, el niño quiere. ¿Y cómo queda? ¿Cómo quedaría? Bala icheti. Este es importante, porque podemos confundir, por ejemplo, en un shloka esto lo podríamos confundir con ¿qué? Con un vocativo. Bueno, el contexto ayuda, pero cuidado porque este sandhi es importante. Y ahora que vamos a hacer textos de los Upanishad, que es más complicado, vale la pena tenerlo en cuenta. Bala icheti. Y ahora, bala budanti. ¿Aquí qué pone? ¿Qué hemos cambiado aquí? Claro, aquí lo que ocurre es que tenemos A larga en la desinencia, por tanto tenemos número plural. Aquí ya no es el niño, sino los niños. ¿Y qué hacen? Hablan. ¿Y sería? ¿Cómo sería? Bala vadanti. Pero cuidado que para traducir adecuadamente hay que recordar que ha caído la visarga. ¿Vale? Muy bien. Y aquí, balai jivati. Este ejemplo lo poníamos ayer con los alumnos de sánscrito 1 y bueno, decíamos, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido, pero necesitamos algo que acabe en ig. Por los niños vive, o con los niños vive, sea lo que fuere, pero la frase sería algo así como vive con los niños, podría ser también habita con los niños, pero o gracias a los niños vive, da igual, los niños como instrumento. ¿Y cómo sería? Valair jivati, muy bien, porque la ya es sonora. Y si decimos bala charati, ¿qué quiere decir? El niño se agita, el niño no para quieto, ¿no? ¿Y sería? Balas charati. Esto se escribiría junto, tanto en Devanagari como en literación en este caso. Y por último, bala tarati. Así practicamos verbos también. Bala tarati. ¿El niño qué hace? Sí, el niño atraviesa. ¿Y sería? Balas tarati. Ya está. Ya está. Ya tenéis todo lo que necesitáis. Sobre el sandhi lo tenéis en esta clase. ¿Sí? ¿Os parece bien? Es útil, ¿no? Bueno, pues con el tiempo que nos queda, que creo que, 10 minutos. ¿Qué quiere decir? El niño atraviesa, tarati, como avatara. La raíz de tarati es la raíz tri, que quiere decir atravesar. Por ejemplo, en avatara, recordad que avatara es descenso, encarnación, pero se refiere a atravesar de arriba a abajo. Balas tarati o balas tarati es el niño atraviesa. Bueno, pues con los 10 minutos que nos quedan, un pequeño apéndice de oración de relativo. Hoy es una clase intensa. Al menos que tengáis el fin de semana para meditar en la oración de relativo. Bueno, sobre la oración de relativo, que ya llevamos unos cuantos días hablando, de hecho ya sabemos unas cuantas cosas.
Sabemos que las oraciones de relativo en sánscrito suelen ser ¿de qué tipo? ¿Especificativas o explicativas? Especificativas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que suelen dar los gramáticos? Porque para lo que otras lenguas indoeuropeas utilizan la oración explicativa, el sánscrito ya tiene la composición nominal, que es muy, muy frecuente. O sea, tiene muchas estrategias para describir a través de un compuesto determinativo tatpurusha, karmadharaya, a través de un bahubriji. Entonces no se presta, por decirlo así, no necesita la estrategia de la oración relativa explicativa, ¿no? ¿Cómo era? El palacio que está en la otra orilla, ¿no? El palacio, coma, que está en la otra orilla, coma, bueno, explicativa, ¿no? Aquel palacio que, o no, el palacio que está en la otra orilla y ningún otro, esa sería especificativa, ¿no? Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que por lo general en la oración de relativo, o sea, la estructura sería, primero, oración con pronombre relativo, o la oración de relativo, oración con pronombre relativo, seguida de lo que se suele considerar la oración principal, oración con pronombre demostrativo. ¿Os acordáis que teníamos esta estructura? Por tanto, la oración de relativo, por lo general, delante de la oración principal, ¿vale? Y dentro de la oración de relativo, el antecedente. Lo más habitual es eso, ¿vale? El antecedente puede estar dentro, por lo general, dentro de la oración de relativo, tenemos por lo general el antecedente. ¿Y dónde? ¿Situado dónde? Por lo general, justo después del pronombre relativo. Es el antecedente, que por tanto deja de serlo y se convierte en consecuente, pero por lo general tenemos pronombre relativo y seguido del pronombre relativo el antecedente, dentro de la oración de relativo, ¿vale? Eso es lo más frecuente. Hay otra opción, ahora veremos un ejemplo y lo veréis mucho más claro. La otra opción sería el antecedente justo después del pronombre demostrativo. O sea, en lugar de en la primera oración, en la segunda. ¿Se entiende? O sea, la estructura es, primero la oración de relativo, segundo la oración principal. En la oración de relativo, el pronombre relativo, en la oración principal, ese pronombre demostrativo que recoge el pronombre relativo. Justo después del pronombre demostrativo. Por ejemplo, sería el pronombre relativo, ¿no? Pues aquí tendríamos sa o sa. Yat, aquí ¿qué tendríamos? Tat. Aquí tendríamos ya, aquí tendríamos sa. ¿Qué diferencia entre estos tres? Esto sería el masculino, ¿esto qué sería? El neutro, y esto sería el femenino del pronombre relativo. El cual, lo cual, la cual, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, masculino, neutro, femenino. El o este, esto, esta. Sería la correlación que ya hemos visto. Entonces, el antecedente o estará justo después del pronombre relativo, es decir, en la oración de relativo, o justo después del pronombre demostrativo. Sería la segunda opción, ¿vale? O en la primera frase o en la segunda. Un ejemplo fácil, más fácil que el del otro día. A ver. Un ejemplo fácil, irregular. Por ejemplo, Yunaru Vadati Sa Rajosti. A ver, ¿cómo es esto sin sandhi? ¿Cómo es esto sin sandhi? ¿Cómo sería? Ya, nara, vadati, sa, ¿qué? Raja, asti. Esta sería la primera estrategia, ¿no? A ver, ¿dónde está el pronombre relativo? ¿Dónde está el pronombre demostrativo? ¿Y dónde está el antecedente? Vamos por partes. Ya es el pronombre relativo. Pronombre demostrativo. Sa. Tenemos esa correlación, por tanto sabemos que aquí tenemos la oración de relativo, luego tenemos la oración principal, por decirlo así, ¿no? Muy bien. El cual, naraj.
hombre, literalmente, el cual hombre, ¿qué hace? Habla, este es rey. El hombre que habla, ¿cuál es el rey? ¿No? Están allí unos rayas en el Rajasthan. ¿Cuál es el rayá de Udaipur, ¿no? De Jodhpur? Aquel, el que está hablando. El que habla es el rey, ¿no? Entonces dice, el hombre que habla, bueno, nosotros traduciríamos, el hombre que habla, ese es el rey. Pero fijaos, este es el antecedente. Nosotros a la hora de traducirlo ponemos delante, ¿no? Naraj, ya, el hombre que habla, ese es el rey. Pero en sánscrito no, está justo después. El cual hombre habla, ese es el rey, ¿vale? Muy bien, a ver si sois capaces de hacer esta oración, pero con la segunda estrategia, es decir, el antecedente justo después del pronombre demostrativo. A ver si os sale, y con Sandy y todo. ¿Cómo sería? Yo badati, yo badati. ¿Qué? Bueno, hay dos opciones correctas, pero la correcta, digamos, la canónica sería sa naru rajosti, que sin Sandy sería ya vadati sa naraha raja asti. Esta es relativamente sencilla porque está todo en nominativo singular, ya veremos, nominativo singular masculino. ¿Cómo lo traduciríais? Cuidado, y el naraj hay que traducirlo. El que habla, vamos muy bien, ahí sí. El que habla, este hombre es el rey. Quiere decir lo mismo, simplemente es la estructura de la oración. Allí dice, el hombre que habla, ese es el rey. Y aquí dice, el que habla, ese hombre es el rey. Entonces, veis, aquí el antecedente, justo después del pronombre demostrativo y no del relativo. ¿Se ve la estructura? Esto es lo ideal, lo regular, lo que obviamente no siempre ocurre. Ocurre en ocasiones, pero no siempre, ¿no? Entonces, la frase última del día será un ejemplo real del Chanakya Niti, de los proverbios de Chanakya Pandita. Sabéis que la mayoría de los proverbios populares se atribuyen a Chanakya, que era el gran creador de proverbios o compositor de proverbios. Y vamos a ver una oración ahora en la cual, en principio, no aparece pronombre demostrativo en la segunda oración, que a nosotros nos va a sonar como más natural, porque suena como redundante, ¿no? El hombre que habla es el rey, ¿no? Lo del sa parece que es gratuito, redundante. Vamos a ver una oración real en la cual no tenemos segundo pronombre demostrativo. En realidad sí que aparece, pero en el texto aparece en una posición posterior. Y este lo ponemos en Devanagari, que tenemos 5 minutos. A ver, esto sería Pushtaka, además que es un clásico. Venga, va. ¿Qué posa aquí? ¿Qué pone aquí? No da tiempo, vale, me espero. Voy a mirar que no haya ninguna errata. A ver, ¿qué pone aquí? Pushtaka, ¿qué? Pushtaka está. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Ya? Muy bien, la ligatura, ¿eh? Todo el mundo lo ve aquí. Esto es da más ya, que da dia. ¿Vale? Pushtaka está tu ya vidya. Aquí, perdón, que me he olvidado de acá. Ay, aquí también. Disculpadme. Ràpid i bé no pot ser. Ahora sí.
Pustaka. Pustaka está. Tuya vidya, ¿qué? ¿Qué pone aquí? Tam. Dhanam. ¿Alguien recuerda este proverbio de Chanakyaniti? ¿No os suena? Esto lo hemos explicado alguna vez cuando hablábamos de la historia de la escritura en India. ¿Qué es un pustaka? Un libro, muy bien. Pustaka es un libro. Pustaka stha. ¿Qué es stha? Exacto, de la raíz. De hecho, aquí es un adjetivo, pero es la misma forma que la raíz verbal. Pustaka stha, ¿cómo lo traduciríais? Exacto, situado en un libro. Pustaka stha. Situado en un libro. Tú, ¿qué es tú? ¿Qué era? Tiene aspecto de que una conjunción o algo así, ¿no? Pero, más, pero. Ah, lo has dicho, perdona, no te había oído. Y recordad que las conjunciones y partículas en sánscrito suelen ser enclíticas, entonces enlaza con lo anterior. Más. Ya vidya. Ya está claro que es el pronombre relativo. ¿En qué género? ¿Caso? Muy bien. Nominativo singular femenino. ¿Y qué tenemos detrás? Desde el punto de vista sintáctico, detrás tendremos el antecedente, y quiere decir sabiduría. Y está en nominativo singular femenino. Obviamente, pronombre relativo y demostrativo concuerdan en género y número, y en caso, dependiendo de su función sintáctica, aparecerá en un caso o en otro, ¿no? Entonces, nosotros diríamos la sabiduría que está en un libro, pero ellos qué dicen, la cual sabiduría está en un libro. O sea, primero el relativo y luego el antecedente. Nosotros decimos la sabiduría que, la sabiduría la cual, ellos dicen la cual sabiduría. ¿Vale? Es muy interesante desde el punto de vista de la historia de la sintaxis, porque es es prácticamente la única lengua indoeuropea en la cual esta estructura es muy frecuente, ¿no? Pues acá está tuya vidya. Bueno, pues la sabiduría que está en un libro, y ahora entre corchetes deducimos que dice algo así como ¿es como qué? Algo de mano, es como dhanam, es como la riqueza, nominativo singular neutro, como la riqueza gata. ¿Qué es gata? Es el participio de gam. Recordad que el participio de las raíces que acaban en nasal al hacer el participio pierden la nasal. Por tanto, gata quiere decir ido, y concuerda en género, número y caso con la palabra a la cual califica. Por tanto, es como la riqueza que ha ido, ¿a dónde? A la mano, esto es un compuesto nominal, ha ido a la mano para. No, eso sería para amo. Aquí para quiere decir otro. Es la otro. Para aquí es la alteridad, lo otro. Lo que no soy yo, el otro. Por tanto, para hastakatam quiere decir el conocimiento o la sabiduría situada en un libro, allí en el estante, en la librería, ¿no? Es como la riqueza que ha ido a la mano de otro, que cuando la necesitas no la vas a tener a mano, nunca mejor dicho, ¿no? Para es otro, como Ania, aquí sería como Ania. La riqueza que ha ido al que. Tenemos el pronombre relativo, pero ¿qué esperaríamos aquí? ¿Qué nos falta para que fuera una oración regular? Sa. Bueno, en realidad hago un poco de trampa porque es verdad que este poema sigue y más tarde aparece sabiduría, esta sabiduría, o sea, no se han podido resistir de poner el pronombre, pero en esta oración, como mínimo, no tenemos el pronombre relativo, el pronombre demostrativo que concuerda, ¿no? La sabiduría que está en el libro es como la riqueza en la mano de otro. Entonces, la sabiduría hay que aprenderla y hay que aprehenderla, no dejarla en el estante de la librería. Esa sería, digamos, la. Exacto, no tenemos segunda partícula correlativa, que sería un ejemplo de que lo que dicen las gramáticas es cierto, pero hasta cierto punto, no siempre es así, ¿vale? Molt bé, doncs Dhanya Vataha, Namo Namaha, muchas gracias por vuestra paciencia y espero que haya sido útil el repaso.
Namaste.